Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido, los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis online también. Muchísimas gracias por querer saber un poquito más acerca de la figura del copywriter. Y bueno, comentaros que este taller que os voy a dar pues está basado en mi TCM, en mi TCM que lo defendí hace unos 3 años y también un poco pues en mi experiencia profesional, porque yo ahora trabajo en la OCIT, aquí en la UCI, y estoy haciendo el doctorado en comunicación, pero desde que me gradué, y hace unos años, pues he podido trabajar en varias agencias de publicidad. Entonces, yo quería, en parte, hacer esta investigación porque quería saber si la situación que estaba viviendo yo en las agencias como redactora creativa era similar a otras agencias de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, pues eso fue uno de los motivos por el cual pues ahora tenéis esa presentación. Y nada, sé que pues se habían apuntado alumnos, profesores, doctorandos y nada, pues espero que de alguna manera os pueda servir. Y nada, pues empezamos la presentación. Bueno, aquí tenéis el índice de la presentación, tal cual este PDF está sacado de mi presentación del TCM, pero bueno, intentaré que esto no sea una exposición del TCM, sino que sea un poquito más llevadera, pero sí que creo que es importante mantener el índice porque de alguna manera como que nos servirá para dejar claras las cosas que quiero que os llevéis a casa sobre el copywriter. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción, que son cosas que si tenéis formación en publicidad seguro que todos vosotros sabréis, pero bueno, creo que nunca está de más poner un poquito de contexto. Luego plantearemos los objetivos de la investigación, la metodología utilizada para llegar a los resultados y las conclusiones que será pues a modo de síntesis de todo lo que hemos hablado. Entonces, en cuanto a un poco de contexto, seguro que casi todos vosotros conocéis la serie Mad Men o la habéis visto. Yo como, porque a todos en la carrera nos la dicen, ¿no? Pues yo como buena publicista la empecé a ver, pero al final no me la acabé porque es una serie muy larga. Pero bueno, ya con que solo te veas los primeros capítulos, te queda muy claro que el copywriter, el redactor creativo, es el de las grandes ideas, que muchas veces son espontáneas, incluso, ¿no? Por lo que vemos en la serie. Pero sí que es verdad que eso era antes, ¿no? Antes pues casi no había competencia, todo era mucha publicidad de producto y entonces pues los copywriters se podían permitir que esas ideas fueran espontáneas, pero a medida que se fueron dando cambios con un consumidor más exigente también, pues pasamos a un pensamiento más estratégico. Entonces, también como habréis dado, pues en las agencias de publicidad los perfiles también han evolucionado. Y ahí en un momento te aparece el perfil del planner o director estratégico, que es el que se encarga más de la estrategia, ¿no? Entonces, en el momento que aparece este perfil, pues ya no es el copy el que se encarga tanto de esa estrategia a la hora de hacer las campañas de publicidad, sino el planner. Entonces, la primera idea que sacamos de aquí es que el copy ya no es el de la estrategia, ¿no? Sino que es más bien el planner. Vale. Otra de las cuestiones principales que se tratan en la investigación es que nos preguntamos si el copywriter es un vendedor. En sus inicios lo era, ¿no? De hecho, hay una frase que es un vendedor por escrito, ¿no? Es decir, que a través de las palabras vende. Y luego tenemos esta frase que dice, el redactor publicitario es el redactor de la eficacia. Y yo la verdad que estoy muy de acuerdo con esta frase, pero no sé si en el sentido en el que la decían antes, ¿no? Para antes la eficacia era vender productos, en lo tangible, ¿no? El dinero. Sin embargo, actualmente pues están los intangibles, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿la eficacia es vender productos o mejorar la reputación a través de los textos? ¿Vale? Esta pregunta la dejo un poco en el aire, si alguien luego me la quiere responder, pero bueno, que sepáis que en la metodología recogemos otra vez esta cosa. Vale. Llega un momento que la digitalización, ¿no? Pues llega a su máximo, ¿no? Ya no solo es internet y páginas web planas, sino que de repente pues tenemos miles de formatos gracias a la digitalización, ¿no? Entonces, esto es ahora, ¿no? En el momento que ya pues todo ha cambiado, pero en el momento que lo digital empezó en la publicidad, pues ya no solo el perfil creativo, sino todos los perfiles de la agencia, pues notaron que habían cambios, ¿no? Tanto a nivel de agencia como a nivel de perfiles. Entonces, aquí es cuando se da la adaptación del redactor publicitario a todo lo que tiene que ver con lo digital. ¿Y eso qué hace? Pues que también tenga que aprender de conocimientos técnicos, ¿no? Ya no solo vale con escribir bien, con ser creativo, sino que también se nos exigen otro tipo de cosas que ya luego indagaremos un poquito. Vale, y
también dice desvinculación publicitaria del redactor creativo. ¿Esto por qué? Porque en el momento que aparecen las nuevas tecnologías, también aparecen nuevos perfiles, ¿no? Aparecen los redactores SEO, que es un perfil mucho más técnico, no tiene casi nada que ver con la creatividad. También aparecen los redactores especialistas en Google AdWords. Y también mucha gente se hace freelance, ¿no? Hay pues cursillos de cómo ser pues redactor community manager sobre todo, pues en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el redactor publicitario no solo está en la agencia de publicidad, sino que se desvincula. Y yo, por ejemplo, pues en el momento que yo hice el TFM, esto ni me lo imaginaba, ¿no? Pero yo ahora cada vez que entro en LinkedIn, que yo sigo pues a muchos copies, ¿no? Al final, como que LinkedIn es una red profesional que te acerca con su algoritmo, ¿no? A la gente con la que tienes clases en común. Pues yo siempre que entro me aparecen posts de gente que hace copywriting con inteligencia artificial. Y esto pues ya es una realidad, ¿no? En las agencias incluso se está empezando a usar la inteligencia artificial para, tú le pones 3 palabras, el tema, y te hace un texto, y tú a partir de ahí pues puedes ir cambiándolo, ¿no? Pero la inteligencia artificial en el copywriting ya está ahí. Y yo eso la y eso, pues para que veamos hasta qué punto las tecnologías cambian las maneras de trabajar tanto en la agencia como en los perfiles publicitarios. Vale. Y precisamente con esta eclosión digital, pues nace un perfil muy relacionado con el copywriter, pero que no es copywriter claramente, que es el community manager, ¿no? Este perfil nace a raíz del nacimiento de las redes sociales, porque sí que se encarga de crear comunidad de marca en estas plataformas. Entonces, en este punto, si ya con la digitalización, con el principio de la digitalización, el copy cada vez tenía que adaptarse más, en un perfil más todoterreno, pues ya cuando aparecen las redes sociales y el perfil de community manager es cuando ya todos los perfiles como que se desdibujan, todo tiene que ser muy transversal. ¿Y por qué? Pues por el storytelling, ¿no? Cada vez ya no estamos en una publicidad tanto de productos, sino que tienen más importancia los intangibles, la comunicación corporativa, también tiene mucho peso la reputación, no solo las ventas. Entonces, si el community manager es el que cuenta storytelling a través de una ventana al mundo, como son las redes sociales, pues ¿qué pasa? Que si el copy es el contador de historias, el community manager es el que usa las redes sociales, pues ahí hay una mezcla, ¿no? Es un perfil totalmente híbrido. Y bueno, la hibridación del perfil del community manager y del copywriter es también una de las cosas que ahora vamos a ver en la metodología. Vale, bueno, ya hemos acabado un poco la fase de contexto, que era cortita, y ahora vamos pues a la investigación que es. Bueno, el objetivo general pues era estudiar la evolución del perfil del copy desde sus inicios hasta la actualidad y también de manera prospectiva, o sea, ahora que han pasado 3 años, pues se supone que esta investigación debería decir, pues en el futuro sería así y que fuera así. Pero bueno, ya sabéis que las investigaciones tienen sus limitaciones. Ahora vamos con el tema de la metodología. La metodología elegida fue la entrevista estructurada, es decir, hicimos 7 preguntas de introducción en las que preguntábamos la edad, el nombre, la agencia en la que trabajaban, desde hace cuándo, y bueno, no sé, se ve un poco cortado, pero no pasa nada. Y luego hacíamos 14 preguntas, todas en el mismo orden. Y nada, aquí os quería comentar una cosa que yo creo que si no habéis hecho investigación aún, o si pues ya habéis hecho, pero creo que es interesante, la metodología que utilices determina los resultados que vas a obtener, ¿no? No es lo mismo hacer un focus group en el que tú simplemente eres la persona que dice, vale, vamos a tratar este tema. Y hay pues 5 personas, ¿no? Expertas que discuten sobre el tema, pero tú no preguntas, ¿no? No, como que no puedes meter mano a la hora de las respuestas que te pueden. Entonces, yo elegí la entrevista porque de alguna manera tú puedes diseñar pues las preguntas que tú quieres y más o menos, ¿no? Pues ir con las respuestas que tú quieres que te contesten, ¿no? Vale, y esto os lo comento, bueno, primero os comento la muestra. La muestra elegida fueron todas las agencias que pertenecen a Comunitat. ¿Sabéis lo que es Comunitat? Vale, pues la Asociación de Publicitarios, bueno, de las empresas de publicidad de la Comunidad Valenciana. Y la elegí porque era una muestra fiable que, a mi modo de ver, representa bastante bien el tejido empresarial de publicidad de la Comunidad Valenciana. Entonces yo le envié un correo a todas las agencias, que ahora mismo no sé cuántas hay, pero hay muchas, y solo me contestaron 10. Que para mí parece son poquitas, pero bueno, al final, pues hacer un TFM para la gente que tiene tanto trabajo, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no?
Y bueno, la cosa es que yo de esto me di cuenta a medida que iba haciendo las preguntas, que al final toda investigación tiene sus limitaciones, ¿no? Tanto por la muestra como por la metodología utilizada, pero eso es así, hay que ser humilde, casi nunca vas a descubrir una cosa súper extraordinaria, ¿no? Pero bueno, esa es la limitación. Y entonces, no sé si es que yo escribí el correo mal o que no se entendió o algo, pero yo pedía que quería hacer la entrevista al copywriter de la agencia, si no había al community manager, o si no había ni copy ni community manager, a la persona que se escribía más, la que se encargaba más, perdón, de escribir texto. Y entonces hubieron algunos que sí que me pusieron en contacto con ese perfil, pero hubieron otros que la persona que hizo la entrevista fue el director creativo. Entonces, ¿qué pasa? Director creativo y copy tienen tareas muy relacionadas, pero lo que tienen en común es la creatividad, pero realmente no hacen las mismas faenas, ¿no? Un copywriter, pues sí, se dedica más a escribir, más creatividad tangible, digamos, y el director creativo se encarga pues de supervisar, tiene una visión más amplia. Y entonces yo me di cuenta que la gente o sea, que los que habían hecho la entrevista eran directores creativos, pues había veces que no encontraban las respuestas que querían. Pero al elegir una entrevista yo sí que pude preguntar las cosas para que me dijeran exactamente lo que yo estaba buscando. Y ahora os cuento esto porque os lo digo. Bueno, estos fueron los que participaron en las entrevistas. Seguro que muchos de aquí os suenan, porque al final son de agencias que siempre os hablan en clase. Y bueno, vale, lo que os he dicho os lo comentaba por esta pregunta. Primero os voy a decir un poco de experiencia personal antes de adentrarme ahí, porque al final está muy relacionado con el TCM. En la última agencia que trabajé, pues yo entré como copywriter. Pero ¿qué pasa? Era una agencia que estaba especializada en programación web, ¿no? Ya sabéis que actualmente a todo le llamamos agencia de publicidad, aunque no se dediquen exclusivamente a la creatividad, ¿no? Hasta ahí ha llegado la transversalidad de la que hablábamos antes. Entonces yo entré como copy porque llevaba muchas páginas web y claro, ellos eran expertos en hacer páginas, pero necesitaban a alguien que redactara los textos para esa página web. Y claro, tenían tanto trabajo de programación web y eran tan listos que crearon un plugin para WooCommerce, ¿vale? De todo eso muy técnico. Y ellos habían empezado la documentación en inglés de ese plugin, pero llegó un momento que dijeron, es que estamos desbordados, nosotros tenemos que trabajar en mejorar ese plugin, no en escribir documentación. ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues el perfil más próximo que escribe para redactar esa documentación, pues ¿quién es? Yo. Vale, entonces yo para redactar esa documentación pues tenía que aprender a usar el plugin. Entonces pues aprendí, ¿no? Ya era una cosa más técnica. Y luego, aparte de eso, también se dieron cuenta de que necesitaban testear ese plugin, ¿no? Porque muchas veces sacaban actualizaciones o habían errores y decían, pues alguien tiene que testear si a nivel usuario funcionaba bien. ¿Y quién era la experta a nivel usuario que había hecho la documentación? Pues yo. Entonces pasé de copy creativa, que se dedicaba a hacer textos a las webs, a testear plugins. Y bueno, pues al final me lo dejé porque ya estaba muy alejado a lo que yo hacía y también porque había empezado el doctorado y pues ya no me rentaba, ¿no? No había manera. Esto os lo cuento simplemente, es un caso aislado que no tiene por qué pasar, pero va al hilo de esta pregunta, ¿vale? La primera dice, ¿cuáles son sus funciones como redactor publicitario? Y la segunda, que forma parte de la primera, pero yo las pregunté por separado, que se dedica exclusivamente a la redacción de textos o hay otras tareas que también asuman. Pues sobre todo los directores creativos, cuando les pregunté la primera pregunta, me decían cosas muy generales, en plan, se encarga de la conceptualización, de los brainstormings, tiene que estar atento a todo, ¿no? Como muy de manual, como muy pues de libros de universidad, ¿no? Y entonces yo cuando les pregunté, ¿se dedica exclusivamente a la redacción de textos o hay otras tareas que también asuman? Me decían, bueno, a ver, ¿no? Es que al final las agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana pues son muy chiquititas, entonces pues tenemos que hacer muchas cosas, desde textos para webs, uno también me dijo actualizaciones de WordPress, que eso también lo hacía yo y me quedé como, ay, mira, pues no era algo aislado, ¿no? También se hace esto en las agencias pequeñas. Informes también, ¿no? Ya no solo la parte creativa y de escribir, sino también la parte de métricas, la parte técnica, ¿no? Nos toca ser analistas, ¿vale? Bueno, esto es lo que pone aquí, que me he saltado. Vale, funciones de venta, vuelve a aparecer ese concepto que antes hemos dicho. ¿El copywriter es un vendedor o no es un vendedor? Pues sí, es un vendedor. Retomaremos esto un poquito después. Bueno, en definitiva, el copywriter no es un perfil solo que escribe, sino que es un perfil multitasking, todoterreno,
que se caracteriza por la flexibilidad, no solo por la digitalización, sino que cuanto más cambia el sector, cuanto más lo demanda y sobre todo, lo veremos más tarde, cuanto más pequeñita es la estructura de agencia, que es a lo que tiende aquí en la Comunidad Valenciana, porque a lo mejor si hiciéramos ese estudio en las agencias de Madrid o Barcelona, pues no sería tan así, porque ahí las agencias son más grandes, hay agencias muy especializadas en creatividad, pero en la Comunidad Valenciana, pues si alguien quiere ser copy de aquí, tiene que ser pues una chapa, vamos, se tiene que dedicar a todo. Vale. Aquí vamos a la pregunta de si es un vendedor o no es un vendedor. La mayoría me dijo que sí que era un vendedor, pero porque no debemos olvidar para qué está la publicidad, ¿no? Al final no nos debemos olvidar por muy emocional que puedan ser los intangibles, por ejemplo, que el fin último de toda empresa y de toda agencia y de todo perfil que trabaja en una agencia es vender. Y los que me decían que no era un vendedor, me decían que era un comunicador. ¿No? Y yo, pues, aunque estoy en investigación, no se hace porque somos objetivos, subjetivamente yo creo que es un comunicador vendedor, ¿no? Que comunica para vender, porque sí que creo que tenga que vender. Vale. Estas preguntas hacen referencia a la evolución del copywriter, entonces un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Ahora ya no solo el copy hace publicidad para prensa, radio, tele, sino que surgen mil cosas, ¿no? Sobre todo en las escenas de las redes sociales, no solo redes sociales, sino ads para esas redes sociales, ¿no? Al final los formatos pues, son infinitos, la importancia del storytelling, lo que comentábamos antes, eso también lo hemos comentado antes un poquito. Al final, yo, por ejemplo, en las agencias en las que he estado, llevaba las redes sociales y también era yo la que hacía los informes, ¿no? Lo cual me parece bien porque al final eres la persona que más relación tiene con eso, pero sí que es verdad que te peleas con Google Analytics, con el pixel de Facebook y yo pensaba, ¿y eso yo lo estudié en la carrera? No. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas cosas que se van aprendiendo, pero tenéis que tener claro que cada vez se demanda un perfil más analítico porque no se puede separar una cosa de la otra. ¿Vale? Luego, el tema de la crisis, eso ya viene desde hace muchos años, lo que os he comentado antes. Antes sí que es verdad que en Valencia habían agencias de servicios plenos, que ya sabéis que son agencias que lo llevaban todo, eran enormes, pero cada vez han tendido más a ser pequeñitas. Y yo aquí porque elegí la muestra de Comunitat, que son las agencias que todos vosotros conocéis, pero realmente hay, vamos, yo la agencia en la que estaba, la última, estaba en Guadassuar, o sea, un pueblo que no sé si alguien lo conoce, pero hay agencias en todas partes, no solo en Valencia Centro, vamos, que hay mil y todas son muy pequeñitas y todas te piden pues esa transversalidad, ¿vale? Y eso, pues el futuro del redactor es que cada vez se tenga que adaptar más, ¿no? Lo que yo considero que lo que se estudia aquí en la UGI está muy bien, sobre todo en la base teórica, pero al final pues todo depende también en cómo trabaje la empresa en la que tú estás, ¿no? Vale. Vale. También les pregunté, esto era también un poco pues para yo poder definirme, ¿no? Porque yo al final decía, pero yo qué soy, copy, soy de marketing o qué soy, ¿no? Entonces les pregunté si el copywriter con todos estos cambios había perdido su esencia. Y curiosamente todos me contestaron que no. Lo que simplemente ha cambiado su forma pues de hacer publicidad, ¿no? Han cambiado los formatos y han cambiado los canales. Y como dice ahí, reinventar sombra. Vale. Y luego también me llamó mucho la atención que para hacer el marco teórico de la investigación me leí un informe que era súper reciente, o sea, pues tiene 3 años ese informe, que era para que los alumnos que estaban a punto de graduarse pues supieran qué perfiles hay en las agencias. Y habían un montón, pero muchísimos. Pero me llamó la atención que en ningún momento se mencionaba ni a copywriter, ni redactor creativo, ni redactor publicitario y con plan. ¿Vale? Entonces, es que mi perfil ha desaparecido. Bueno, entonces, pues me leí todo el informe y por las descripciones, el perfil que más se parecía a lo que conocemos por redactor creativo era el creativo tecnológico, es decir, una persona que es creativa y que aparte sabe de tecnologías. Entonces yo les pregunté a los entrevistados, ¿creen que con todo el auge de lo digital el copywriter será el creativo tecnológico? Y todos me dijeron que no, pero en especial me quedé con esta frase de Ferran Salas, que no sabéis quién es, pero bueno, es bastante conocido en el mundo de la publicidad aquí en Valencia, que me dijo, el copywriter nunca será un creativo tecnológico porque nosotros tenemos un perfil humanista. Es decir, no se nos debe olvidar que nosotros tenemos un bagaje
en publicidad, en comunicación, tenemos otra sensibilidad acerca de lo que es un copywriter y al final pues pueden haber muchos perfiles que dominen muy bien la tecnología y que quieran ser copies, pero nosotros tenemos un perfil humanista que es pues, lo que no tiene otro tipo de perfil. Vale. Este también me llamó mucho la atención y me gustó esta respuesta, que les pregunté, en una agencia de publicidad, ¿cuál cree que es la importancia del copy? Y todos me dijeron 5, y lo que más me llamó la atención es que, o sea, era que justifique su respuesta, pero yo no les decía cómo la tenían que justificar, y todos me la justificaron igual, con diferentes palabras, pero igual. Entonces me dijeron, es que sin un redactor publicitario no habría piezas, no habría creatividad, no habría textos, no habría agencias. O sea, sin un redactor publicitario no habría una agencia o sin un perfil que se asemeje, ¿no? Al final, por mucha tecnología que haya, siempre una web siempre va a necesitar textos. Un Instagram, un TikTok siempre va a necesitar un texto. Vale. Bueno, estas preguntas tienen que ver con el intrusismo laboral. Y por lo que os he dicho al principio, de que a raíz de la desvinculación publicitaria, pues surgen redactores SEO, redactores de AdWords, y yo les pregunté, ¿realmente son copywriters? Y la mayoría me dijeron que sí, pero simplemente redactan otro tipo de cosas, y un 45%, pues muy bien, me dijeron que no. Y luego, en cuanto al intrusismo, pues fue una respuesta 50-50, ¿no? Había gente que me decía, no, no es intrusismo, pero no lo hacen tan bien como nosotros. Bueno, no sé, al final, pues, aunque tú no tengas formación en publicidad, pues si te formas y tienes esa sensibilidad, pues sí que puedes llegar a ser un buen copy. Vale. Luego hablábamos de la hibridación de community manager y de redactor publicitario. Todos me dijeron que sí, y entonces yo me saqué la manga la pregunta de si les parece bien o les parece mal. Entonces, pues ni bien ni mal, ¿no? La mayoría me dijeron, bueno, de todas las agencias las que entrevisté, solo una tenía un community manager y un copywriter, que esa persona sí o sí consideraba que la especialización que es la clave para que el trabajo salga bien y que esa agencia como tal se lo podía permitir, pero que entendía que en las agencias de la Comunidad Valenciana pues muchas veces no se puede permitir y que la realidad es que el community manager y el copy suele ser un perfil transversal. Y en el caso de cuando era un perfil transversal me decían que era un community manager, un community management profesionalizado. Con lo cual estoy de acuerdo, porque al final, pues sin copy community manager, oye, un 2x1 y genial. Vale. Y luego esta frase, pues yo más o menos sabía lo que todos iban a responder, pero bueno, quería hacerla igualmente y dice, ¿cuál es la frase que mejor define su agencia? Lo digital está integrado en todas las áreas locales de trabajo, contratamos especialistas o partners para el área digital, somos únicamente digitales, por lo tanto, no hay un departamento de esta área. Seguramente si hago esta pregunta hace pues 15 años, algunos me hubieran respondido esto, pero pues al preguntarla hoy en día, lo digital está absolutamente en todas las partes de la vida. Vale. No he sido muy rápida o muy lenta, pero bueno, hemos acabado ya casi. Nada, pues en cuanto a las conclusiones, eso, si os queréis dedicar a ser copies, que tengáis súper claro que al final la digitalización pues es algo que tenéis que saber sí o sí. Os van a pedir un perfil transversal. La conceptualización sigue siendo la gran protagonista, o sea, por mucho que seáis perfiles técnicos, tecnológicos, ¿no? Que os pidan cosas que en principio digáis, oh, pues eso parece que no tiene nada que ver, ¿no? La conceptualización al final yo creo que es la clave. Y nada, quería comentaros que no sé de aquí cuántos no habéis trabajado aún en publicidad, pero bueno, que yo creo que independientemente de lo que el futuro de la publicidad depare al copy, lo que yo creo que tenéis que tener claro es que os tiene que gustar la creatividad, escribir y sobre todo los retos. Al final la publicidad pues yo creo que es lo que demanda y nada, esto ha sido todo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o algo? También si me queréis hacer alguna pregunta del TFM en particular, no sé, la metodología. Algunos de aquí estáis haciendo TFG, TFM. ¿Estáis en carrera aún? ¿En qué curso? ¿Vosotros estuvisteis cuando yo di la clase de... Vale, sí. Vale, vale, no sé. ¿Alguien quiere ser copy? ¿Y qué te ha parecido? ¿Quieres ser copy aún? Vale.
Vale. ¿Y te gustaría trabajar aquí en Valencia? Bueno, ya tendrás tiempo. Vale. ¿Online alguien tiene? ¿Os ha gustado, por lo menos? Es un nombre muy largo. Máster en Nuevas Tendencias. Sí, ese. O sea, tiene como varias ramas, ¿no? Y este era de dirección estratégica. Y de hecho, este fue el trabajo, porque yo en principio, si hacéis ese máster, también podéis hacer creación de empresa. Y yo tengo un Instagram que se llama Una Copywriter, muy al pelo, y yo llevaba pues proyectos freelance, pero muy pequeñitos. Y con la pandemia pues se me fueron todos los clientes. Pero mi idea era hacer este TFM de una copywriter creación de empresa. Y de hecho estaba empezado a mitad. Pero pasó eso y Rocío Blay, de la conocéis, pues ella era mi tutora de TFM y me dijo, y ahora que has abandonado esto de hacerlo de empresa, ¿por qué no lo haces de investigación? Y a raíz de ahí es cuando yo me metí en la investigación y por eso estoy haciendo el doctorado. O sea, también que sepáis, a los que os guste escribir, que si queréis copy, o sea, si queréis el copy os gustará, no todo es agencia, pues también está empresa, somos creativos publicitarios que podemos emprender porque tenemos muy buenas ideas y también está la opción de hacer el doctorado y dedicarse a la investigación, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y la verdad que si os gusta escribir y sois curiosos, pues es una opción que a mí por lo menos me está gustando mucho. O sea, yo empecé haciendo prácticas de estas que te busca la universidad. Y, y nada, esas prácticas eran pues de becarios y luego ya está. Y fueron de community manager. Y bueno, eso ya es un poco personal, pero yo soy de un pueblo de Castellón y yo quería vivir en Valencia sí o sí, porque es una ciudad que me encanta. Entonces yo dije, quiero trabajo en Valencia. Vale. Y me fui a una empresa que en principio era como de marketing, pero porque fue lo primero que encontré y no, al final pues no era lo que yo creía. O sea, me tenían de recepcionista. Eso, o sea, lo voy a comentar porque eso es una realidad y constatada porque tengo varios amigos de la universidad pues que les ha pasado eso, que trabajan en una empresa de community manager, sobre todo en orto, bueno, ¿cómo se llama? Donde va la gente, no me sabe, al dentista, eso. Vale, pues sobre todo en dentistas que contratan como community managers y también son recepcionistas. O sea, eso es una cosa que suele pasar bastante. Pero también os digo que al final muy poca gente que yo conozca hace las prácticas y sigue ahí. O sea, al final la publicidad ya no es inestable, porque también somos nosotros mismos los que queremos cambiar, no solo porque estés 6 meses y te despidan, sino porque tú estás un tiempo y dices, vale, ahora conozco esto, voy a ver en otras agencias o en otras empresas o en otro tipo de trabajo que me pueden enseñar, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, que no os agobiéis, pues a lo mejor en las prácticas encontráis, y también yo, por ejemplo, cuando acabé la carrera, yo sabía que quería ser copy, pero claro, era en plan, pues cómo será ser copy, como Mad Men, no sé, yo de verdad que creía que sería así, en plan, no sé, como estar pensando en ideas y tal, pero bueno, pues hice las prácticas y eran de community manager y a partir de ahí pues ya empecé en redes sociales y tal, o sea, un poco también vais a ver cómo es vuestro camino y si hay un perfil que nos gusta, pues ya sabéis que se nos gusta, no vais a volver a trabajar de eso. ¿Y cómo la leo? Ah, vale, ya. Matías, vale. ¿Crees que la formación y la experiencia literaria, por ejemplo, escribiendo poesía, cuentos, novelas, interesa como complemento para un copywriter? Sí, al final, bueno, eso también es personal, pero lo voy a decir porque yo creo que a Matías, si me lo ha preguntado, será porque escribirá. En la cuarentena yo empecé un proyecto que si lo buscáis en Instagram es autor.autopublicado, que damos visibilidad a autores autopublicados. Entonces yo eso lo empecé porque yo quería escribir un libro
y dije, ¿y dónde lo promociono pues, cuando acabe este libro? Si que no soy nadie. Y dije, pues escribo el libro y mientras autopublicado, pues es una plataforma que va creciendo y tal. Nos borraron la cuenta de Instagram, por eso no es tan grande. Y eso, y en el momento que acabe el libro, pues autopublicado, pues me dará visibilidad. El libro está parado porque la vida no me da para más. Pero bueno, yo soy, o sea, el resumen de esto, Matías, es que yo soy una persona que escribe. O sea, desde la universidad, pues yo he escrito un montón de artículos, también he escrito poesía. Y yo creo que si no viene a nivel de currículum, porque nunca lo he puesto, en las entrevistas, pues yo sí que lo he dicho, ¿no? Al final nunca está de más, obviamente, pues un copy que escribe literatura, pues yo creo que sí que tiene mucho valor y sí que cuenta cuando tú vas a las agencias. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por escucharme. Espero que de alguna manera os haya servido. Ah, vale. ¿De qué forma los periodistas podemos tener un hueco en las agencias de publicidad? ¿Crees que haría falta alguna formación posterior o específica? A ver, es que es lo que he dicho. De hecho, aquí en la UGI, primero, segundo y tercero, no, en primero de carrera, todas las asignaturas de publicidad, periodismo y comunicación son las mismas. Yo, de hecho, empecé comunicación y me cambié a publicidad. O sea, al final todo es muy transversal. En la UCID, donde yo estoy en la UGI, muchas veces me dicen, pregúntaselo a Andrea, que es periodista. Es en plan, os he dicho 1000 veces que soy publicista. Pero a nivel de, sobre todo, si trabajáis en empresas, les va a dar igual. Al final, pues seréis personas que saben de comunicación. Si trabajáis en agencia, pues ya de alguna manera sí que tendréis que demostrar que tenéis algo que os diferencia de los periodistas al uso, ¿no? Que suelen ser muy objetivos, ¿no? Que tenéis ese toque de creatividad. Pero eso, pues la forma en los que un periodista puede entrar a una agencia, pues es teniendo la carrera de periodismo y aparte, pues algún tipo de formación que acredite que de alguna manera tú tienes validez para la publicidad, ¿no? O simplemente en la misma entrevista, siendo una persona así rápida, curiosa y tal, pues ya como que a la persona que te entrevista la tienes.